Amigos y amigas, saludos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa La Escritura Habla. Un programa que se transmite, que se produce desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hermosa ciudad del oriente boliviano que nos acoge y que el día de hoy pues nos permite otra vez centrarnos en la palabra, en la bendita, inerrante palabra del Señor para tratar temas de palpitante actualidad. La Escritura Habla tiene como finalidad tratar temas de actualidad desde el enfoque bíblico. La Escritura Habla busca que la Biblia sea actual a cada uno de los acontecimientos de la cotidianidad. En la Escritura Habla, pues vamos a tener siempre a la bendita palabra del Señor como la autoridad máxima y única. Y gracias por dispensarnos su compañía. Querido Mauricio, un programa más de esta emisión y tratando temas importantes como es la mirada histórica que estamos haciendo de la Iglesia. Tus saludos para nuestros dilectos oyentes. Saludos, amado Edwin, saludos a nuestros hermanos y a nuestros oyentes. Y sí, un programa más, por la gracia del Señor. Gracias a Él que nos permite poder hacer estos humildes tiempos de reflexión sobre su palabra y sobre lo que la historia ha dicho y tiene aún que decir respecto a lo que ocurrió en la Reforma Protestante del siglo XVI. Así que aquí estamos otra vez con mucho ánimo y con mucha alegría de tener un nuevo programa. Bien, estamos abordando la Reforma Protestante, ese movimiento que se inicia en 1517 cuando un monje llamado Martín Lutero pues inicia una polémica por las indulgencias. En el 2017, incluso el Vaticano ya levantó la excomunión contra Martín Lutero. En Roma ya se le hizo una estatua y se le llama el Reverendo Padre Martín Lutero. Un hombre pues que por la trascendencia como figura, incluso ahora es una figura que pertenece a la historia universal. Hasta hace poco, pues Martín Lutero era un hereje, era el padre de todos los hermanos separados, aquel que dividió la iglesia, aquel puerco que se metió en la viña, como le decían los papas, pero ahora no, las cosas han cambiado. Martín Lutero es reconocido como una figura de trascendencia universal, un hombre cuyo aporte a la historia universal es la de ser padre de muchas civilizaciones, especialmente la europea, y en esa onda de reconciliar el pasado, pues el Vaticano le llama el Reverendo Padre Martín Lutero, y ahora también es una figura de un católico que estuvo algunas diferencias con el Papa, pero que ahora ya es un hermano más. Así que, Mauricio, estamos viendo estas veleidades de la historia, pero nosotros lo que queremos es dar una mirada bíblica realmente a este proceso llamada la Reforma Protestante. Es por eso que estamos estudiando y estamos haciendo programas especiales
acerca de las 5 solas de la Reforma. Ya hemos hablado en anterior programa de sola Escritura, estuvimos hablando también de sola gracia y ahora vamos a hablar de sola fe, sola fide. Mi querido Mauricio, Hebreos 11:1 es bastante claro cuando nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Hay algo que agregar más a este concepto? ¿Hay algo más por definir de este concepto de fe, que es un concepto corto, entendible y popular de las Escrituras, mi querido Mauricio? Bueno, quizás no tanto agregar, ¿no, Edwin? Pero sí podríamos expandir la misma definición, ¿no? Eso podríamos hacer. Entonces, ¿qué sería la certeza de lo que se espera como fe? Certeza de lo que espero. Yo entiendo por certeza lo que espero es que estoy seguro, la misma palabra certeza lo deja entrever. Yo estoy seguro de que aquello que espero va a llegar, lo voy a recibir, va a estar. Antes o después va a venir, va a estar, lo voy a recibir, o voy a llegar al lugar donde se supone voy a ir, o voy a recibir lo que se supone me van a dar. Pero yo estoy seguro, yo tengo una certeza de lo que estoy esperando. Y la convicción de lo que no se ve, lo único que hace es matizar esta fe en un sentido espiritual, para que no nos desviemos hacia un sentido material. La definición trata de alinearnos con una fe no visible. Aunque nos habla de que se trata de una certeza y de una seguridad de que algo llegará, luego nos aclara que es una convicción de algo que no se ve. No se ve porque aún no ha llegado y no se ve porque no está todavía en el presente, no se ha realizado. Pero es algo que uno tiene la certeza de que llegará, tenemos la convicción absoluta, es el convencimiento, trata de decir, de que eso que yo espero no solamente va a llegar, sino que existe en su totalidad, de que será al 100% como lo espero y como se me ha dicho y como creo que es. Y entonces ambas partes se fusionan y me habla de una confianza absoluta en algo que yo espero y que ni siquiera he visto todavía. Y que nadie ha visto quizás también, pero yo lo espero y yo no lo he visto, pero yo lo espero y yo tengo la convicción de que aún no viéndolo va a llegar y lo voy a recibir. Esa sería la explicación. Claro, breve. una amplificación, ¿no? Y bien dices, ¿no? Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que han subido al corazón del hombre. Y el apóstol Pablo, en casi todas sus cartas, es bastante enfático en el tema de la fe como un medio de salvación o como el único medio de salvación. Y durante mucho tiempo se ha querido hacer una contraposición a lo que es la postura de Pablo con respecto a la fe y la postura de lo que podríamos llamar de obra, de fe más obra, que postula Santiago en la carta que tiene, ¿no? La carta universal y que está en la Biblia. Ahora, hay una contraposición entonces entre la fe de Pablo, que nos habla Pablo, y la fe más obras que nos habla Santiago. Durante mucho tiempo se ha dicho, ¿no? Incluso se ha esbozado de que Martín Lutero no confiaba mucho o decía que la carta de Santiago no era válida. La verdad que yo he tratado de buscar algún escrito de Lutero al respecto, pero no lo he encontrado. Y por otra parte, esto sería como una contraposición a la propuesta de Lutero de sola escritura, ¿verdad? Porque si él está poniendo en tela de juicio una carta escrita ahí, como que no va. Pero en todo caso,
¿Qué nos puede decir Mauricio con respecto a este espinoso tema? Un tema bastante polémico. ¿Hay contradicción entre Pablo y Santiago con respecto a la fe? La respuesta corta es no. Ahora bien, sería bien reflexionar un poco de por qué han habido Exacto. tal controversia, si la podemos llamar, que no siempre ha sido fuerte, pero sí ha estado ahí en algún que otro momento, ¿no? Yo creo que radica todo no tanto en Pablo, sino en Santiago. Yo creo que el problema radica, y no en Santiago en sí mismo, sino en su carta, ¿no? ¿Y en dónde está el problema? Y diré cuál es. El problema está en el lector, Edwin. Yo creo que no se ha leído, y quien ha llegado a estas interpretaciones erradas de las obras, no ha leído Santiago con detenimiento, con meditación, con reflexión, detalladamente, teniendo en cuenta que Santiago en ningún momento pone en tela de juicio la necesidad de la fe, sino que de alguna manera él se está encargando de que tengamos claro que la fe, de la que Pablo ya nos ha hablado muchas veces, Santiago quiere que la iglesia tenga una fe viva que nos mueve, y no una fe muerta que nos mantiene inerte, que nos mantiene ociosos, vagos y sin frutos para la obra del ministerio de Dios. Por lo tanto, es una lectura descuidada de Santiago. Yo creo que quien sea el que sea, que lea la carta de Santiago con detenimiento, reflexionando versículo a versículo, Santiago en ningún momento, Edwin, dice que el hombre es justificado por las obras, o que la salvación es por obras. Hay un momento en que él dice, aparentemente parece decir, vemos pues que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino por las obras. Lo que él está tratando de decir es que mi fe es justificada o atestiguada por las obras. Eso es lo que él está diciendo. Pero eso se debe entender de esta manera. Se debe entender que la fe que yo digo tener y según yo digo ser verdad, Santiago dice, esa fe que según tú dices tener y dices que es verdad, que es una fe verdadera, solo se va a atestiguar mediante las obras que esa fe genere. Luego, eso no significa que luego sin fe tú puedas generar obras que al final no sirven para nada. Ahí está el punto. Hay que distinguir que lo único que en mente tiene Santiago es que nuestra fe sea una fe que nos mueve a obras, que nacen de la fe. No nacen de ningún otro lugar, porque pudieran haber otras personas que crean que solo por esas obras ya tienen fe. No, tienen que tener la fe primero, en primer lugar. Y Santiago da por hecho eso en la iglesia, que ya han recibido bastantes enseñanzas de Pablo, o simplemente ya las han aprendido de los primeros apóstoles. Y él dice, perfecto, pero ahora yo les voy a decir cuál es la consecuencia de una verdadera fe. Y son obras de arrepentimiento, son obras en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando Dios mismo dice que nosotros entramos a la salvación por gracia y por fe. Sin embargo, luego hay unas obras en las cuales Dios preparó y debemos de andar. Si no se manifiestan estas obras en nuestra vida, estas obras, significa que no tenemos la fe ni la gracia que hipotéticamente pensamos que nos ha salvado. Santiago lo que tiene es un corazón tan bondadoso y tan preocupado amorosamente de que no quiere que nosotros ni la iglesia en aquella época, en el primer siglo, se equivoque, creyendo que la fe que ellos decían tener de boca, solamente de boca para afuera, luego no manifestándose, ellos piensen que aún así llegarían al reino de los cielos. Y Santiago simplemente hace el matiz, y con esto acabo, de que esa fe que tú dices tener si eres cristiano, es una fe que se va a evidenciar por obras santas, por obras buenas, obras que Dios preparó para nosotros, Edwin, para que nosotros las realicemos como un testimonio de una fe que nos ha cambiado la forma de pensar y la forma de sentir del corazón. Claro, y es coherente lo que dices porque en aquella época, una iglesia naciendo, pues estaba ahí la sombra, el fantasma de lo que era el fariseísmo, ¿verdad? Los fariseos pues tenían... O judaísmo completo en general. Claro, muchas obras, pero sin fe.
o sin la fe salvífica, ¿no? Ya en el Sermón del Monte el maestro es bastante claro, ¿no? Mateo 7:21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible, no? Que estas personas que habían hecho muchas cosas ahora estén siendo rechazadas por el maestro ya en el minuto final, ya cuando ya no hay nada que hacer? Ellos ya han llegado a la presencia del Señor. Y probablemente esta convicción hizo que Santiago escribiera esta carta con la finalidad de advertir a la iglesia de estas obras que sin esa fe salvífica podrían llevar a una mala interpretación o a un error o a creer que uno es salvo sin serlo. Bien, entonces queda aclarada esta controversia, que es simplemente una controversia imaginaria por aquellos que tienen una lectura superficial de la palabra o que están buscando constantemente poner en tela de juicio la coherencia de la Biblia. Bien, ahora ya aterrizando en el terreno del momento histórico que estamos analizando, que es la Reforma, ¿por qué nació sola fe? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hay detrás de esta sola? Porque es una de las 5 solas. ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Cuál fue el fundamento para incluir esta sola fe en el marco, en el concierto de las 5 solas? Bueno, debemos de recordar siempre en primer lugar que todas las demás solas derivan de la primera, que es sola escritura. Entonces, se ratifica sola escritura con la siguiente sola en el sentido de que no debe de ser una doctrina que esté exenta de la escritura, separada, pues entonces sola escritura sería una mentira. Entonces, al examinar la palabra correctamente en cuanto al tema de la salvación, que es lo que estamos hablando y es a lo que se atiene las 5 solas, evidentemente la gracia, que fue lo que hablamos la semana pasada, y la fe están incluidas en una doctrina clara, detallada, bien expuesta por la palabra de Dios. De ahí entonces que tiene que ser pertinente hablar de ella. En la época de la Reforma, Edwin, se dice que surgió esta idea y Martín Lutero comentaba que la doctrina de la justificación por la fe sola, es decir, ser justificados para salvación por la fe sola, iba a ser o era el estandarte, la doctrina, el fundamento por la cual la iglesia se mantiene, se levanta y se mantiene o se cae. Es decir, el creerla o no creerla. Así que fíjate qué importante es la sola fide, si es real, si es verdad. Lo vamos a examinar en la palabra de Dios, la afirmación de Lutero de que basado en esta doctrina, si la creemos o no, el cristianismo cae, muere o se mantiene vivo y se levanta y sigue creciendo, como de hecho lo ha hecho hasta la fecha, ¿verdad? Bien, ¿qué pasaba en la época de la Reforma o en la época del tiempo medieval de Lutero, en el que Martín Lutero vivió y cuando estaba la iglesia con un poder político religioso afiliado o hermanado con el poder de las realezas de aquella época y las noblezas de los reyes? Bueno, había una salvación, Edwin, al igual que por el tema de la gracia, que vimos que se vendía con las indulgencias cuando hablamos de la gracia la semana pasada. En este caso también había un énfasis no solo en la venta de la salvación, sino también en una salvación por un esfuerzo humano. Había un énfasis demasiado fuerte en que tú tenías que hacer muchas penitencias para ser salvo, penitencias personales. Ahora mira, la Biblia habla del arrepentimiento para ser salvo, del Nuevo Testamento. Esa palabra arrepentimiento es una palabra en griego
que es el lenguaje original que se escribió en el Nuevo Testamento, que es metanoia. Ujú. Metanoia tiene dos significados principales, que es cambiar de sentido, es decir, si yo voy derecho, doy media vuelta, un giro de 180 grados. Eso significa arrepentimiento y también significa un cambio de mente. Es decir, yo pensaba que erróneamente 2 más 2 eran 5, pero ahora empiezo a pensar correctamente por una mejor información de que 2 más 2 son 4. Y vivo ahora, a partir de ahora mi vida, de acuerdo a la nueva realidad verdadera de que 2 más 2 son 4. Entonces, eso no se daba en la Iglesia Católica y sigue sin darse, Edwin. En la Iglesia Católica, esta definición y esta palabra metanoia que yo te acabo de dar, se ha traducido no por arrepentimiento, como la tenemos nosotros en las revisiones, en las traducciones Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Biblia al Día o la Biblia de las Américas. No, la Biblia Católica traduce la palabra arrepentimiento, metanoia, en griego, por penitencia. Fíjate qué diferencia tan grande hace una sola palabra, porque ahora resulta que mi arrepentimiento se tiene que mostrar o tiene que darse o producirse haciendo yo un pago personal. ¿De qué? De cualquier cosa, ya sea doloroso, hacer un sacrificio doloroso de mi cuerpo, o ya sea un pago de ofrendas o sacrificios o dinero, como era el tema de las indulgencias, o ya sea algún tipo de voto de abstinencia, del tipo que sea, pero la idea era que tú debías de pagar con tu propia vida en el presente, de alguna manera, tus pecados. Estamos hablando de una salvación no por fe, sino de una salvación por obras que tú realices. Esa es la importancia. Lutero lo vio también. Lutero lo vio y lo vio en la Escritura que eso estaba mal. Y de ahí que surge entonces también el estandarte de solo fe, sin obras. Las obras no son necesarias para ser salvos. Si bien lo único necesario para ser salvo es la fe, ahora bien esta fe tiene obras, pero nacen de la fe, Edwin, nacen de la fe. Es decir, son obras engendradas, se las podemos llamar, que han sido dadas a luz por la fe, como una madre, vamos a llamarla. Sin embargo, la idea contraria, el orden de los términos, aquí sí es importante. La idea contraria de que solo las obras en sí mismas me van a producir a mí salvación o luego me van a dar fe, cualquiera de los dos casos, es errónea. No se encuentra en la palabra de Dios. De ahí la importancia de esa doctrina, la importancia de que Lutero haya luchado con mucha pasión por ella y de que nosotros como creyentes, como cristianos y como iglesia de Cristo debemos de seguir enseñando, debemos de seguir pronunciándola y proclamándola. Que solamente la fe nos salva y que es una fe, por supuesto, con unas obras, pero solamente fe en su origen, en su inicio. Y no tenemos por qué hacer grandes expresiones de arrepentimiento físicas como se demanda y se demandaba, y aún se demanda menos, pero se demandaba en la Iglesia Católica. Martín Lutero, creo que en alguna ocasión lo hablamos ya, llegaba a hacer sus penitencias dejándose tirar él casi semidesnudo o completamente desnudo, casi desnudo, de una forma semidesnudo, al invierno de Alemania, a las afueras de sus habitaciones y de su monasterio, y se quedaba ahí y casi terminaba congelado y muerto por la hipotermia, con el propósito de pagar sus pecados y de ganarse la salvación. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto de él, de Lutero, antes de encontrar la salvación, de cómo le habían enseñado a él que él debía pagar sus penitencias, su arrepentimiento. Y muchas otras formas, y muchas otras religiones, no solo la Iglesia Católica, enseñan de que el arrepentimiento debe ser un pago por penitencia. Debes de hacer un voto de caminar 30 kilómetros. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, en Bolivia, nosotros tenemos en la época de la Virgen de Cotoca. En diciembre. En diciembre, cuando todos los católicos, y no católicos, pero supersticiosos, se deciden a caminar 20, 30 kilómetros desde el centro de la ciudad hasta Cotoca. ¿Con qué fin? Con el fin de ir a adorar a una virgen, con el fin de hacer un pago por sus pecados, expiar todo lo que han hecho durante el año,
y ganarse el favor de Dios por las obras, por su sufrimiento, por el dolor de pies que van a tener al llegar a Cotoca. Entonces, eso es equivocado, es contrario a la Escritura, Evin. Es un gran dolor que mucha gente crea eso, pero es así y esa es la realidad. Y es algo a lo que tenemos que nosotros como predicadores del Evangelio de Dios enseñar la verdad de la Escritura, que solamente la fe salva. Bien, mira, has tocado un tema bastante interesante, la fe como una forma de superstición. Mira, en casi todo el siglo XX, un siglo en donde la ciencia ha avanzado muchísimo, un siglo en donde las ciencias sociales han hecho muchos avances, incluso desde el punto de vista de las ciencias médicas. Y cuando se habla, por ejemplo, de abordar problemas mentales o problemas existenciales, se habla de la fe como un elemento fundamental para por ejemplo, curar depresión, adicciones, tendencia al suicidio, en fin, y una serie de enfermedades que están en el cerebro y que muchas veces no pueden ser tratadas con medicina. Entonces se les dice a las personas que están pasando por esta situación, que están internados en centros de rehabilitación o en psiquiátricos, que tienen que tener fe. Y la persona dice, no, pero yo soy ateo, yo soy atea, yo no creo en nadie. Y te dicen que necesariamente tienes que creer en algo. Y si no crees en algo, te enseñan, hay toda una serie de técnicas de crear tu propio Dios, de crear, no sé, de el sol, la luna. Un ídolo. Un ídolo, ¿verdad? Un ídolo en el cual tú puedas depositar tu fe. Porque claro, está comprobado, ¿no? De que, por ejemplo, en el tratamiento de adicciones a la droga y el alcohol, por ejemplo, el tener fe en Dios, el tener una vida cristiana, pues es el elemento fundamental para salir de esa adicción. Entonces, la ciencia ha demostrado que la fe en algo trascendente es elemento fundamental para la curación de adicciones. Pero claro, no es la fe salvífica, no es la fe en un Salvador y ni siquiera es la fe bíblica. Entonces, Mauricio, ¿cómo nosotros podemos hacer una diferencia tajante, clara, entre esa fe supersticiosa y la fe que nace de la Escritura? Bueno, primero, porque nos estamos basando en una fe para un tema concreto, que es la salvación, ¿no? Entonces, hablamos de la salvación del alma, del ser humano. Cómo el ser humano se salva. ¿Se salva de qué? Bueno, se salva de una condenación que el Señor ha explicado en la palabra bien claro, que vendrá un día de la ira, dice la Escritura, en el cual Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Pues bien, ¿cómo nos salvamos nosotros que hemos sido pecadores y que somos dignos de ser castigados y condenados por Dios de aquel día? ¿Cómo accedemos? Bueno, hemos dicho por la fe. Ahora tu pregunta. De una forma tajante que se pueda diferenciar esta fe, es decir, cómo es una fe salvadora versus esta fe mística y supersticiosa de la que hemos hablado y de la que bien has ilustrado. Para eso podemos tomar lo que los reformadores mismos de alguna manera compilaron en la época de la Reforma, ¿no? Ellos llegaron a la conclusión de que la fe salvadora tenía tres componentes. Estos son, los voy a decir en latín, notitia, ascensus y fiducia. Estos tres componentes son componentes esenciales de una fe salvadora.
salvadora del alma, con el propósito de ser redimidos, ¿no? De querer ser librados de la condenación. El primer punto es la notitia. ¿Qué significa la notitia? Como componente de una fe salvadora, estamos definiendo qué sería una fe salvadora. La notitia es el contenido del mensaje. La fe salvadora tiene un mensaje concreto, definido y depositado en un objeto o, en este caso, una persona determinada. Esa persona es Cristo, es Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener el mensaje, el anuncio, ¿verdad? La información, la noticia, ¿cuál? De las buenas nuevas. El mensaje del Evangelio, que es que el Padre de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo, a Cristo, quien era igual a Dios, pero que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo como un hombre, en forma de un cuerpo de hombre, un cuerpo de pecado. ¿Para qué? Para vivir una vida santa de justicia, sin pecado, sin mancha, y pagar los pecados, morir por el pecador, ser condenado en lugar del pecador, que sí merecía esa condenación. Esa es la información, que por supuesto culmina con la resurrección del Señor, de Cristo, una vez muerto, en la cual se ve la afirmación del Padre, que le dice a Cristo que ha sido satisfecha la ira de Él, que ha sido satisfecho las exigencias de la ley que demandaban al ser humano por un pago por sus pecados, y que ahora efectivamente el hombre podía ser perdonado. Esa es la noticia, el mensaje del Evangelio. Cristo Jesús murió por los pecadores y resucitó al tercer día por nosotros. Ahora, tenemos la otra parte, la segunda parte de este componente, que es ascensus. Noticia, déjame decirte, Edwin, hasta este punto muchos podrían tener noticia. ¿Vale, Edwin? ¿Cuántas personas puedes conocer tú que puedan aceptarte, o que puedan conocer que Cristo vino al mundo y que fue enviado por Dios para salvar al mundo de sus pecados? Hay muchísimos, casi por los documentos históricos, casi es un consenso que Jesús existió como figura histórica, ¿no? Uh-huh. y que hizo lo que hizo, o sea, y es una celebración mundial, por ejemplo, el tema de la Semana Santa. La Navidad. Y mira, haciendo esto, un paréntesis en lo que me estaba hablando de noticia. En Sri Lanka, esta última semana, probablemente grupos budistas han atentado contra iglesias católicas, cristianas, precisamente cuando estaban celebrando la Pascua de Resurrección. Eso ha sido ayer, ¿no? El día domingo. Entonces, ¿por qué? Porque quieras o no, a pesar de las dificultades que tiene el cristianismo como noticia de penetrar en el mundo árabe, por ejemplo, en el mundo musulmán, de penetrar, por ejemplo, en una estructura tan controlada como es China, está penetrando sólidamente, por ejemplo, entre los budistas. Y bueno, ha sido una reacción ante un avance que el cristianismo está teniendo también en lugares perseguidos, ¿no? En países en donde es ilegal predicar. Uh-huh. Entonces, cuando tú me preguntas cuántos tendrán noticia, casi todo el mundo, ¿no? Casi todo el mundo conocido en la actualidad está siendo anoticiado, está siendo informado de la vigencia de la palabra. Pero ascenso, que es asentir, tiene otra connotación, ¿verdad? Ilústranos, hermano. Bueno, en cuanto a lo de la noticia que yo te preguntaba esto, te lo decía porque, como bien has dicho, muchos creen la noticia. Y tener la noticia, que era lo importante que yo te iba a mencionar, es que no es suficiente. Uh-huh. No es suficiente tener uno de los tres componentes de la fe salvadora, en este caso noticia. Como has dicho, muchos creen, y eso es fácil de verlo. Tú le puedes preguntar a cualquier adolescente
que quién era Dios o que quién era Cristo y que si nos ama o no nos ama y cómo lo sabría. Y a algunos les costaría de expresarse, pero terminarían explicándote un poco que Dios nos ama y que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros. Esa es una noticia que todos conocen. Sin embargo, los demonios también tienen noticia. Sí. Los demonios, toda hueste de maldad, Satanás mismo tiene noticia, conoce y mucho mejor que algunos cristianos el evangelio de salvación. Entonces ahí entra a tallar esta frase de Santiago, ¿no? Que los demonios creen y tiemblan. Creen, tienen la noticia y encima tiemblan ante tal noticia, ¿verdad? Sin embargo, siguen siendo demonios y siguen siendo Satanás. No cambian el hecho de que son los demonios y de que son Satanás. Por lo tanto, no es suficiente la noticia, punto número 1. Punto número 2, ahora sí continuamos con el ascensus. ¿El ascensus cuál es? El ascensus ahora resulta en estar de acuerdo en esta afirmación. Estar de acuerdo en que es verdadera. Estar de acuerdo en que es real. Estar de acuerdo en que ella tiene el potencial y el poder del mensaje que proclama. Es decir, cierto, yo creo que eso es cierto. Yo creo que eso es verdad. Me suena a verdad. Es estar de acuerdo con la noticia. Ahora bien, muchos podrían estar de acuerdo también en que Jesús es el Hijo de Dios. Claro. Muchos no creyentes, no cristianos, no nacidos de nuevo, podrían estar de acuerdo. Sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Y estoy de acuerdo en que vino y murió por el mundo. Pero eso tampoco los hace salvos todavía. Estamos hablando de la naturaleza, nuevamente, de la fe salvadora. La fe salvadora finalmente necesita del tercer, último y fundamental componente. Perdón, Mauricio, antes me gustaría hacer una acotación a lo que ha dicho esto de ascensus, ¿no? Que es, Sí. que es la raíz también de la palabra consenso, que es estar de acuerdo. En el libro de Marcos se nos narra, ¿no?, cómo los primeros que reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios fueron los demonios, ¿no? Decía, ¿por qué has venido, hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo? Yo sé quién eres, el Santo. Incluso también vemos en Hechos de los Apóstoles cuando una joven que tenía espíritu de adivinación le decía, cuando Pablo pasaba por la calle, él decía, estos son los siervos del Dios viviente. Incluso mira cómo este ascensus, este reconocimiento, este consenso entre los demonios inducía a que Jesús los callara, ¿no? Porque ellos sí lo conocían, pero bueno, no era el plan que sean los demonios los portavoces, ¿no?, de la divinidad de Cristo. Bien, entonces el demonio tiene noticia, sabe. El demonio también está de acuerdo que esa noticia es real, ¿no? Pero Así es. tú nos hablabas de un tercer elemento, mi querido Mauricio. Sí, fiducia. La fiducia vendría a ser la confianza, Eden. Estas son tres componentes que se formaron, que nacieron de la época de la Reforma también, por supuesto. Ahora, ¿qué es la fiducia? La fiducia es la confianza absoluta en la noticia y en el ascensus. La confianza es lo que no todo el mundo tiene. Aquí entra el componente principal de una fe que salva el ser humano de sus pecados y que lo salva de una condenación, lo traslada al reino de Dios. Es esta confianza en la noticia de que Cristo murió por tus pecados, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, de que Cristo resucitó de entre los muertos y de que Cristo te imputa su vida, su muerte y su resurrección a tu favor. Es, en un sentido, abandonar toda confianza en mí mismo, en mis obras, en mi labor, en mi esfuerzo, en mi trabajo, abandonarlo todo para depositar mi fe, mi confianza absoluta en la declaración de la noticia que yo tengo, estoy de acuerdo con ella y ahora solamente me aferro a ella
como aquel que se aferra a un árbol cuando hay una inundación en algún pueblo. Él no dice, voy a confiar en mi fuerza de los brazos y voy a nadar contracorriente cuando hay una gran tormenta y ahí surgen inundaciones con grandes afluencias de corriente. Él, cuando puede agarrarse a algo, se aferra a lo que puede agarrarse, ya sea un árbol, ya sea un tronquito, ya sea un pedazo de hierro, un tablón, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué se aferra a algo en ese caso en este ejemplo que doy de catástrofes, ¿no? de inundaciones? Porque ese algo es lo único que puede en ese momento preservar su vida. Si él se suelta y se deja llevar por la corriente, quién sabe dónde terminaría, probablemente muerto. De la misma manera, la fe salvadora es alguien que recibió la noticia del ascenso y que ahora deposita su total, completa y absoluta confianza en ella. Y se agarra, se aferra solamente a esa noticia, solamente a Cristo, solamente a ese evangelio, y deja liberar, o mejor dicho, se libera de todo esfuerzo humano que él hubiese querido hacer. Lo que hablábamos, las penitencias de obras personales, se libera de cualquier otra forma de acceso a la salvación, ya sea pagando con dinero como se hacía en la Reforma con las indulgencias, o cualquier otra forma de creer que se podría obtener el favor de Dios, ya sea repitiendo múltiples oraciones, largas oraciones, o grandes votos con el Señor, votos de confianza. Simplemente la confianza es la base. La fiducia es esa confianza absoluta de que solamente Cristo, solamente Él, nada más que Él, por su vida, por su muerte y su resurrección, te puede salvar. Y a partir de ahí tú te aferras con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma a esa noticia, solamente por fe. Y esa es la fe salvadora. Bien, entonces como que hemos desmontado la fe. No es una fe simplemente en algo que yo me creo, no es un ídolo, sino que la fe es un proceso gradual. Hemos dicho que hay 3 componentes de la fe. Entonces, no es una fe simplemente sencilla como una fe en una piedra, en un ídolo, simplemente porque yo lo creo, ¿no? Porque, y pone ahí cuando estas personas dicen que una persona es capaz simplemente con el poder de su fe, de su creencia, hacer cualquier cosa. Están olvidando que la fe salvadora es más compleja, es procesal, tiene componentes. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe, ¿cómo nace? Hablamos ya de la fe salvadora, porque ¿cómo se produce la fe, no? La palabra es clara cuando dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Es una aseveración bastante profunda del apóstol Pablo y que tiene muchas aristas también. Ahora, casi todos tenemos la noticia, pero hay un proceso que va desde la noticia a la fiducia. ¿Por qué muchos tienen noticia y ascensos y por qué no todos tienen fiducia? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es ese proceso que te lleva desde la noticia hasta la fiducia? Bueno, la clave sería justo antes de la fiducia, entre ascensos y fiducia, se sucede lo que nosotros llamamos la regeneración, el nuevo nacimiento. Entonces, pero el componente sigue siendo indispensable. El nuevo nacimiento o la regeneración, que es una obra del Espíritu Santo de Dios, según Juan capítulo 3, nuestro Señor y gran Maestro Cristo le enseña a Nicodemo respecto a este nuevo nacimiento. Esto no se da desligado de la noticia. Por lo tanto, aunque se da probablemente después de la noticia y probablemente después del ascenso, en medio entre el ascenso y la fiducia, se da ahí la regeneración. Sin embargo, es necesario
obligatoriamente la noticia, para que el Espíritu Santo obre dando la nueva vida espiritual, el nuevo nacimiento, y entonces se produzca la confianza por fe en Cristo, en la noticia recibida. Así que la respuesta sería la regeneración. Y el proceso sería la noticia, que es la predicación del Evangelio. La noticia es la predicación del Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, que es necesario sí o sí. Es necesario. No podemos decir lo contrario porque nos meteríamos en un grave problema, pues Dios escogió la locura de la predicación del Evangelio para salvar a los pecadores. Entonces la noticia se tiene que proclamar. El ascenso se puede dar, y es en ese momento que aquellos que el Señor, en su providencia, en su soberanía, tiene determinado, orquestado, que en ese momento sean salvos, les da la regeneración, produce en ellos el nuevo nacimiento, les da un nuevo corazón, y entonces ellos ejecutan el tercer componente final, que es la fiducia en todo el mensaje anterior, basado y cimentado en la persona de Jesucristo. Obviamente cuando se habla de el creer, de pasar de el oír al creer, está la palabra de Dios. Cuando tú me hablas de ese antes de la fiducia, que es el nuevo nacimiento, en donde el hombre muerto en sus delitos y pecados vuelve a la vida, me hace acordar mucho el tema de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, dicen los estudiosos, que tuvo un par de razones. En primer lugar, demostrar a Cristo como el Mesías, ¿verdad? Porque Lázaro ya tenía 4 días de muerto, y bueno, hacer que una persona resucite después de 4 días de estar en la tumba era parte de la tradición judía de un milagro mesiánico. Sí, porque además, déjame decirte, circulaba una idea en la época respecto a los muertos, de que, bueno, era una idea pagana que circulaba entre los judíos, de que probablemente los primeros 3 días el alma del muerto aún estaba en la tierra, y que era más fácil resucitar a un muerto el primer día, el segundo día o el tercer día. Fíjate lo gracioso, era más fácil, nadie había resucitado a nadie, ni muerto 2 horas, pero ellos creían que los primeros 3 días era viable resucitar a un muerto, y que ya pasado 3 días era imposible porque el alma ya se había ido o al inframundo, al Hades, o al seno de Abraham. Entonces Cristo no solamente quiere demostrar su oficio mesiánico, sino que también quiere destruir todo pensamiento pagano y toda superstición del pueblo. Claro, porque cuando a Jesús le dicen, maestro, el que amas está enfermo, luego él dice, no, yo voy a hacer otras cosas, y no va inmediatamente donde Lázaro. Intencionalmente no va. Exactamente, que todavía estaba enfermo, ¿no? Sino que espera que se muera y que pasen varios días. Exacto. Entonces, ese, por una parte, es una arista, ¿no?, de lo que es la resurrección de Lázaro, demostrar que Cristo es el Mesías. Y otra parte también es demostrar cómo se produce el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que es por la voz de Dios, que es por la palabra de Dios, que es por el llamado de Dios. Vemos ahí a Jesús abriendo la tumba y simplemente hablando, ¿verdad? Lázaro, sal fuera. Dice que Lázaro de pronto escuchó la voz, muerto de 4 días, y salió, ¿verdad? Entonces, aquí la voz de Dios es importante para la fiducia, ¿verdad? Sí. La voz de Dios es vital para que alguien pueda pasar de ascenso, de creer en la noticia, de verificar que es una noticia clara, que no es un rumor infundado, sino que es una noticia verdadera. Entonces, el nuevo nacimiento reporta necesariamente una obra del Espíritu Santo. Ahora, mi querido Mauricio, en este tema de que solo por fe nosotros somos justificados,
tiene mucho que ver también con la voluntad salvífica del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo y solamente por la orden del Señor los que han de ser salvos pasan de la notitia, el ascensus a la fiducia. Ahora, el hombre no hace nada, absolutamente nada, en este tema de pasar de la noticia a la fiducia o también tiene algo que hacer el hombre. Mira, él lo que aporta, como decían también los reformadores, es su pecado. Lo único que aporta el hombre es su propio pecado. Luego, Dios es quien hace todo, pero en la práctica y visiblemente se ve ahora en la práctica de una forma objetiva que el hombre va hacia Cristo y cree en Él, lo recibe como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, como el dueño de su vida. Pero evidentemente lo logra hacer porque previamente, antes, Dios hizo una regeneración de su espíritu y le dio un nuevo corazón. Que según Ezequiel, el profeta dice que el espíritu escribe en el corazón del nuevo nacido la ley de Dios. Por lo tanto, el acto natural del nuevo nacimiento es confiar en el Señor, recibirle como su Salvador, pues como consecuencia de lo que ya Dios ha hecho. Eso es lo que nosotros vemos externamente del resultado de una obra interna en ese hombre. Bien, bueno, estamos o ya hemos llegado a la parte culminante de este programa, hablando un tema que preocupó mucho a los reformadores y que es la sola fe, salvación y justificación solo por la fe, solo por la obra del Espíritu Santo, sin intervención del hombre, con ningún tipo de obra que le pueda ameritar la salvación. Mauricio, tus palabras finales para culminar el programa. Bueno, Edwin, quizás para terminar me gustaría leer un pasaje para que deje una constancia bastante bíblica, bastante fuerte de todo lo que hemos hablado aquí ahora. Y se encuentra en la epístola a los Romanos, del verso 23 al verso 30. Aquí se expresa cabalmente de lo que hemos hablado, esta justicia, esta salvación que proviene solamente de la fe. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Edwin, aquí tenemos un resumen de lo que hemos hablado. Dios, en virtud de la fe depositada en Jesucristo, circuncidará los corazones tanto de circuncisos, que son los judíos, como incircuncisos, que son toda persona que no sea israelita o judía. Y bueno, decir que esperamos que nuestros oyentes que hayan podido ser edificados, que hayan podido tener más claridad respecto a la fe, cómo es la fe salvadora, por qué nosotros hablamos de sola fide como evangélicos, como cristianos, versus la iglesia de Roma, y que si alguno que nos ha escuchado estaba dudando entre si era cristiano o no, en si tiene o no esta verdadera fe en Cristo, deseamos haberlo podido ayudar, que pueda reflexionar,
que él pueda leer la palabra de Dios, que él pueda leer. Le invito a que lea Romanos capítulo 3 por completo y que luego lea el 4 y el 5 y que pida al Señor una fe salvadora, que le pida a Dios una conversión real, un nuevo nacimiento, y Dios será bueno. La palabra del Señor dice, Cristo dijo que aquel que viene a mí, yo no le echaré fuera. Así que vaya a Cristo, ve a Cristo, amigo. Si tienes duda aún de tu salvación o de que tener una fe salvadora, y el Señor te recibirá con los brazos abiertos. Por mi parte, gracias Edwin, una vez más, ha sido un placer. Muchas bendiciones para todos nuestros oyentes y será hasta la próxima. Bien amigos, muchas gracias por dispensarnos su compañía y nos despedimos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, esperando pues que este programa haya sido de edificación para sus vidas. Hasta la próxima, en su programa La Escritura habla.